controlables para el decisor. En este caso, ¿qué les parece? En este problema de decisión, ¿qué es lo que puede controlar el decisor? La cantidad de plazas que puede obtener. La cantidad de plazas que puede reservar. O sea, hoy tiene que decidir cuántas reservar y esa es una decisión que tiene que tomar hoy. Él no sabe cuánto le van a demandar y tiene que elegir si reservar o no reservar ninguno, reservar una, dos, tres, cuatro, más de 4 no puede reservar. Entonces, con estos elementos podemos armar la matriz de decisión. Los elementos serían, vamos a ubicar entonces, lo que se llaman, y acá tienen la matriz, los estados del suceso, o sea, las demandas de clientes, que pueden eventualmente ser, en este caso, como datos relevantes en esta decisión, 0, 1, 2, 3 o 4, no le importa al decisor si le demandan más. Y los cursos de acción o alternativas para el decisor también relevantes son reservar 0, 1, 2, 3 y 4, o sea, en este caso coinciden, lo cual no tiene necesariamente por qué ser así, los valores. Si el decisor no reserva ninguna plaza, lo que voy a poder determinar en esta matriz son los resultados que va a obtener el decisor con la alternativa que decidió en función a cuál de los contextos se pueda presentar. ¿Qué diferencia tiene este problema de decisión con los que se toman habitualmente en una empresa? Obviamente es muy simplificado. Las variables del contexto relevante son una, se limitan a una. Habitualmente el problema es que el contexto tiene un montón de variables de las que no conocemos su comportamiento. En este caso estamos hablando de una sola variable no controlable. Pero vamos a determinar los resultados que puede tener el decisor. Si no reserva ninguna plaza, obviamente el resultado va a ser 0, ya sea que la demanda sea 0, 1, 2, 3 o 4. En todo caso, eventualmente pudiera tener costos de oportunidad, lo que se perdió de ganar por no haber tomado una buena decisión. Si le demandaran una, se habría perdido de ganar 15.000, si le demandaran dos, 30.000, porque por cada una gana 15.000, porque le cuesta 15 reservarla y gana 30. Pero vamos a suponer, en este caso, no vamos a considerar los costos de oportunidad, sino costos e ingresos reales. Si no reserva nada, el resultado va a ser 0 siempre. Si reserva una y no le demandan nada, va a perder 15.000. Todo lo vamos a expresar en miles. Va a perder 15.000. Si reserva una y le demandan una, va a ganar 15.000, porque la va a vender a 30 la que reservó a 15. Si le demandan 2, 3 o 4, como no consideramos los costos de oportunidad, él va a ganar 15.000 también. Lo único que puede ganar son los 15.000. Si reservara 2 y no le demandan ninguna, él pierde los 30.000, los 15 y 15. Si le demandaran una, recupera la inversión, o sea que queda en 0, porque los 15 y 15 al vender una, él recupera esos 2, queda en 0. Si vendiera las dos, si la demandaran los dos, las dos plazas, entonces va a ganar 30.000. Lo mismo va a pasar si le demandan 3 o 4. Si la reserva fuera de 3 y no le demandan nada, pierde 45. Si le demandan una, va a perder solamente 15, porque de los 45 iniciales que perdió, recupera 30 por la que vendió. Si le demandaran 2, en realidad van a ingresar 60 y él va a perder los 45 que invirtió y entonces va a ganar 15. Si la demanda es de 3, va a ganar 45, 15 por cada una, que también es lo que va a ocurrir si le demandan 4. Y eventualmente, si él hubiera reservado 4, va a perder 60 si no le demandan nada, 30 si le demandaran una, 0 si le demandan 2, recupera la inversión, va a ganar 30 si le demandan 3 o va a ganar 60 si le demandan 4. Fíjense que acá no estamos considerando otros costos de la agencia de viajes porque estamos tomando el supuesto de que esta es una decisión marginal. Al cierre del periodo tiene esta decisión marginal y tiene que tomar la decisión respecto a invertir o no en esta alternativa que puede representarle ingresos adicionales al decisor. Fíjense que esto es lo que se llama, y van a ver en Bertoletti les va a hablar de una matriz de decisión.
que está conformada por los cursos de acción o alternativas como variables controlables, los estados del suceso o estados de la naturaleza, que son las variables no controlables, que representan el contexto decisional, y los resultados que pueden generarse con cada combinación entre alternativa y estado del suceso. Lo que queda es acá ver, bueno, si no reservo nada gano 0, si reservo una y puedo ganar 15 y puedo perder 15, si alguna de estas situaciones se va a dar, si reservo 2 puedo llegar a perder 30, pero también puedo ganar 30, si reservo 3 puedo perder 45 y ganar 45, si reservo 4 puedo perder 60 y ganar 60. El tema acá es que tenemos que tomar una decisión, acá el decisor tiene que tomar una decisión. Supongamos que el decisor no sabe nada, porque es nuevo en el negocio, tomó la agencia ahora y no tiene la menor idea de qué es lo que puede ocurrir. Solamente está alertado de que existe esta oportunidad. ¿Qué va a elegir el decisor? ¿Cuántos cursos de acción va a reservar? Supongamos, si él no tiene idea de cuál es el valor que van a adoptar las variables que conforman el contexto, o sea, los estados del suceso, él no conoce qué valor van a adoptar las variables que conforman el contexto. Esto quiere decir, él no sabe cuál va a ser la demanda. Puede ser 0, 1, 2, 3 o 4. Si es más, no le importa porque no es relevante para su decisión. Él no tiene ni idea, no tiene la menor idea. Si no tiene la menor idea respecto a el valor que pueden adoptar las variables que conforman el contexto, se dice que está en un contexto decisional de incertidumbre máxima. En un contexto de incertidumbre máxima, ¿qué decisión va a adoptar? No tiene ni idea de lo que puede pasar. Bueno, va a tener que adoptar un criterio decisional. Uno de los criterios decisionales posibles, el que va a utilizar Bertoletti para muestra, es el criterio del valor esperado. Este criterio asume que si esta fuera una decisión que se repite muchas veces, supongamos que todos los meses pasa, el criterio del valor esperado nos va a conducir a la selección de la alternativa que asegure el mejor resultado posible a la larga, si esto se repitiera un montón de veces. El criterio del valor esperado, para aplicar el criterio del valor esperado, hay que determinar el valor esperado de cada alternativa. Esto ustedes todavía no vieron estadística, todavía no tuvieron estadística, pero es muy simple. Van a tener que determinar el valor esperado para cada alternativa y va a ser multiplicando el resultado por la probabilidad de ocurrencia de lo que es el estado del suceso, de la variable no controlable. Nosotros dijimos que en un contexto de incertidumbre máxima, o sea, el decisor no tiene la menor idea de los valores que puedan adoptar las variables que conforman el contexto de los estados del suceso, fíjense en la matriz acá. La solución sería asignarle una probabilidad de ocurrencia al valor de cada estado del suceso o estado de la naturaleza, la misma probabilidad de ocurrencia a cada estado. Como no tengo ni idea de lo que puede pasar, no sé el valor que puede adoptar las variables o las variables que conforman el contexto, le asigno la misma probabilidad de ocurrencia a cada uno. O sea, como son 5, 0, 1, 2, 3 y 4, le asigno 0,20, 20% de probabilidad a cada una. Obviamente el total me tiene que dar una. Y trato de calcular la ganancia esperada o valor esperado, que va a ser para cada alternativa la sumatoria del resultado por la probabilidad de ocurrencia. En este caso 0 por 0,2 más 0 por 0,2 más 0 por 0, bueno, acá me va a dar 0. En el caso de reservar una va a ser menos 15 por 0,2 más 15 por 0,2 más 15 por 0,2 más 15 por 0,2 más 15 por 0,2. O sea, para cada alternativa va a ser la sumatoria del resultado por la probabilidad de ocurrencia del estado del suceso.
supongamos que va a dar 9, el valor esperado en caso de reservar 1. Si reservara 2, va a ser menos 30 por 0,2, más 0 por 0,2, más 30 por 0,2, más 30 por 0,2, más 30 por 0,2, va a dar 12. Después va a dar 9, después va a dar 0. ¿Qué me está diciendo este criterio del valor esperado, si adoptar este criterio? Que si esto se repitiera muchísimas veces, a la larga, al decisor le convendría reservar 2 plazas, porque es la decisión que le va a conducir a obtener mayores utilidades a la larga durante el transcurso del tiempo, si esto se repitiera muchísima cantidad de veces. Eso es un criterio de decisión que es de factible utilización y de conveniente utilización únicamente en esos casos, en casos que sean repetitivos, en decisiones que sean rutinarias, simples, repetitivas. Se den muchas veces en las mismas condiciones. Ahora bien, para adoptar esta decisión, el decisor actúa en un contexto, en este caso actuaría en un contexto de incertidumbre máxima. No tiene información, o sea, no tiene idea de cuál es el valor que van a adoptar las variables que conforman el contexto, o lo que se llaman los estados del suceso. La idea es que esto no es lo más conveniente, no tener información. Al decisor le convendría tener alguna idea respecto a cuál pudiera ser la demanda, alguna estimación de cuál pudiera ser la demanda por el producto que va a comercializar. O sea, lo ideal sería que pudiera acceder a algún tipo de información que le pueda dar alguna idea respecto a cuál puede ser la demanda por los productos que va a comercializar en este caso. Fíjense lo que dice en la parte de abajo del texto. Aceptemos que él sabe que en situaciones similares, 200 casos, ha ocurrido lo siguiente. Supongamos que este nuevo agenciero le pidió información al agenciero anterior y el agenciero anterior le ofreció unos registros. Y esos registros dicen que en situaciones similares, o sea, se tomó esta decisión 200 veces, fíjense, 200 casos, ha ocurrido lo siguiente. No le demandaron nada 10 veces, le demandaron una 40 veces, le demandaron 2 50 veces, le demandaron 3 80 veces y le demandaron 4 20 veces, del total de 200 veces. Lo que yo puedo determinar así es que la cantidad de veces dentro del total de 200, 10 sobre 200, del total, la cantidad de veces que no le demandaron nada fue el 5% del total de las veces. La cantidad de veces que le demandaron una fue 40 sobre 200, el 20% del total de las veces. La cantidad de veces que le demandaron 2 fue 50 sobre 200, el 25% del total de las veces. La cantidad de veces que le demandaron 3, 80 sobre 200 fue el 40% del total de las veces. Y la cantidad de veces que le demandaron 4 fue 20 sobre 200, el 10%. Lo que me está dando este informe al que accedió el decisor es información. Y entonces acá aparece lo que puedo hacer con la información cuando tengo que tomar una decisión. ¿Para qué me sirve la información? Lo que me permite hacer la información es asignarle probabilidades de ocurrencia a las variables que conforman el contexto. Fíjense que ahora, en base a la información disponible, yo sé que la cantidad, la probabilidad, esa información que tiene que ver con el pasado, no es la información completa y tal vez no sea la ideal, que es la que me dice qué puede pasar en el futuro, pero me dice que lo que ha ocurrido en el pasado, en decisiones similares, en contextos similares, es que el 5% de las veces no le demandaron nada, el 20% 1, el 25% 2, el 40% 3 y el 10% 4. Fíjense que la sumatoria de todas estas probabilidades tiene que dar 1. Y acá accedimos a algo que es fundamental en el modelo de Bertoletti, o que es fundamental entender. Cambió el contexto decisional. Ya no estamos en un contexto decisional de incertidumbre máxima.
Ahora estamos en un contexto que se llama de riesgo o de menor incertidumbre. No es que ya no tenemos incertidumbre, no sabemos qué va a ocurrir, no tenemos la certeza de que nos van a demandar 2 o 3 o 4 las que fuere. Lo que sí tenemos es alguna información que nos permite asignarle probabilidades de ocurrencia a las variables que conforman el contexto, a los estados del suceso. Y entonces nos permite cambiar el contexto decisional. Ahora estamos mejor que antes, porque antes no sabíamos nada. En cambio ahora sabemos lo que puede pasar en base a lo que ocurrió históricamente, cuál es la probabilidad de ocurrencia respecto a las demandas. Y fíjense, los resultados son los mismos, pero ahora lo que va a cambiar es el valor esperado o ganancia esperada. También haciendo lo mismo, va a ser la sumatoria de el resultado por la probabilidad de ocurrencia, pero ahora las probabilidades de ocurrencia cambian. Y fíjense los nuevos valores de la ganancia esperada. Fíjense que en este caso, reservar 2 y reservar 3 me dan el máximo valor esperado, o sea, sería indiferente el decisor respecto a reservar 2 o 3. Fíjense cómo mejoró el valor, la ganancia esperada. Yo acá tenía una ganancia esperada de 12 cuando trabajaba con incertidumbre total, con la misma probabilidad de ocurrencia para cada estado. Acá, cuando la información me permite asignarle probabilidades de ocurrencia a las variables que conforman el contexto, la probabilidad, el valor esperado es de 21, se aumentó el valor esperado. Esta diferencia entre el valor esperado con las probabilidades a posteriori menos el valor esperado con las probabilidades a priori, 21 menos 12, o sea 9000, es el valor de la información. De alguna manera me dice cuánto contribuye al resultado el acceso a esta información. Fíjense que acá, ¿qué decisión tomaríamos? Bueno, acá podemos ver que podemos hacer lo que se llama un análisis de sensibilidad y podemos darnos cuenta que una de las alternativas es bastante más segura que la otra. La otra es más riesgosa, promete mayor beneficio, pero es más riesgosa. Reservar 3 me puede permitir ganar 45 en el 50% de los casos, pero también en un 25 tengo probabilidad de perder 45 en un 5% de los casos y 15 en un 20%. En cambio, la de reservar 2 no me permite ganar más que 30, pero tengo una probabilidad de ganar 30 de 40 más 25, 65, 75%. Y la probabilidad de perder es solamente del 5%. Con lo cual esta alternativa es más segura que esta y la 3 es más riesgosa. Si quisiera adoptar la más segura, adoptaría la 2. En este caso me daría la misma que en el caso del contexto de incertidumbre máxima, pero no necesariamente esto es así. Supongamos que el decisor lo que se plantea ahora es, bueno, está bien, yo tengo esta decisión y puedo tomar esta decisión en base a la información disponible. La información disponible era la que veíamos recién, que tenía que ver con lo ocurrido en casos anteriores, en situaciones anteriores para una decisión similar. Lo que puede ocurrir es que lo que se plantea el decisor, ¿me conviene conseguir más información o adquirir más información si no la tengo? Porque pudiera ser que al decisor le interese o se plantee, no, bueno, esto me dice lo que pasó en el pasado, pero no me dice lo que va a ocurrir en el futuro, y a lo mejor puedo comprar una investigación de mercado que me pueda decir lo que puede ocurrir en el futuro y entonces tengo mayor seguridad respecto a lo que puede pasar. O por lo menos disminuyo el riesgo. Vamos a ver entonces, el modelo de Bertoletti nos permite determinar hasta cuánto le convendría pagar al decisor por información adicional. Para eso va a determinar el valor esperado con información perfecta. ¿Qué quiere decir el valor esperado con información perfecta? Volvamos al caso anterior. Supongamos que elegimos
con la información disponible, que tenía estas probabilidades 5, 20, 25, 40, 10, la alternativa de reservar 2, que es la más segura. La alternativa de reservar 2 me da menos 30, 0, 30, 30 y 30. Esos son los resultados esperados. Alguno de estos es el que se va a dar, de acuerdo a cuál sea la demanda. Ahora bien, supongamos que nosotros recurrimos a información adicional. Lo mejor que puede pasar con la información adicional que podamos recibir es que sea tan buena que lo que me diga se cumpla. O sea, tenga tanta calidad esa información que lo que me pronostique que va a ocurrir sea lo que efectivamente ocurra. Esto va a pasar solamente con alguien que haya viajado en el tiempo y a la vuelta me pueda decir qué pasó para tener certeza absoluta. Si no, no va a ser posible. Pero supongamos que lo que me diga esa información adicional respecto a las ventas futuras sea que no le van a demandar nada. El mejor resultado para el decisor sería 0, no reservar nada. Si me dice ese mensaje que voy a recibir, que me van a demandar 1, el mejor resultado sería 15. Si me diría que me van a demandar 2, el mejor resultado sería 30, reservar 2. Si me dice que me van a demandar 3, el mejor resultado sería 45. Y si me dice que me van a demandar 4, el mejor resultado sería 60. Lo que voy a hacer para determinar justamente lo que se llama, para determinar hasta cuánto pagaría por información adicional, es lo que se llama el valor esperado con los mejores resultados para cada estado del suceso, o lo que se llama el valor esperado con información perfecta. Si yo digo que el nuevo mensaje que voy a recibir, la información adicional que voy a recibir, es muy buena, yo voy a tomar la mejor decisión según sea la información que reciba. Yo no le puedo pedir al contexto que sea tal cosa que pase esto. Lo que sí, si es buena la información, puedo llegar a tener una información tan buena. Tal vez esto solamente pasaría en un caso como este si viajo al futuro y vuelvo, pero supongamos que es muy buena y que lo que me dice sea lo que se cumple. Está bien hecho el informe y lo que me dice sea lo que se va a cumplir. El mejor resultado que yo obtendría si la demanda fuera 0, 1, 2, 3 o 4 es 0, 15, 30, 45 y 60. Esta sería la alternativa ideal o la alternativa perfecta. Y el valor esperado con la información perfecta sería 34,5, o sea, 34.500. Para esto voy a tomar las probabilidades de ocurrencia de hoy con la información disponible. Porque acá lo que me estoy planteando es, en la situación de hoy y con esta información disponible, 5, 20, 25, 40 y 10, las probabilidades que tengo hoy con la información disponible, me planteo, ¿busco más información estando en esta situación? Si busco más información y esa información que recibo es perfecta, los resultados que voy a obtener son 0, 15, 30, 45 y 60 y el valor esperado que voy a obtener, la ganancia esperada va a ser 34,5, 34.500, porque está en miles de pesos. Esto lo comparo con la alternativa que elijo hoy con la información disponible, que es reservar 2 plazas y me da perder 30, si no me demandan nada, 0, 30, 30 y 30. Hoy, el valor esperado hoy, dijimos que era 21, lo máximo, la ganancia esperada que podía obtener. Si resto 34,5 y 21 me da lo que pagaría por información adicional, 13.500 o 13,5. Lo que me está diciendo este análisis es que yo no podría pagar nunca más de 13.500 por información adicional, porque lo máximo que puedo ganar adicionalmente es 13.500 pesos con mejor información. Y además me está diciendo que estos 13.500 los tendría que pagar únicamente si la información que me dieran fuera absolutamente perfecta, que yo sé que lo que me dicen es lo que se va a cumplir. Como eso es inviable también en el mundo de los negocios, la realidad es que yo tendría que pagar bastante menos que 13,5 en este caso por información adicional. Toda información tiene un costo y va a tener sentido el costo, en tanto el beneficio que me genere sea superior al costo. Entonces, temas importantes. ¿Cómo interviene la información en el modelo de Bertoletti? Esencialmente me permite asignarle probabilidades de ocurrencia
a las variables no controlables del contexto. Puedo determinar en Profe. función de esas variables. Sí. Perdón, pero ese 13.500 o 13,5 ¿no sería en realidad lo máximo que estamos dispuestos a pagar por la información perfecta? Exactamente. Lo máximo que estaríamos dispuestos a pagar por información adicional que fuera perfecta. Estando en este momento que estamos con la información disponible. Estamos planteándonos, ¿buscamos más información? Bueno, la buscamos, pero el costo de esa información nunca puede ser mayor a 13,5. En realidad va a tener que ser mucho menor a este. Yo diría bastante menor a la mitad, tal vez. Porque este 13,5 lo que me está diciendo es en cuánto me contribuiría a los ingresos esa información adicional si fuera perfecta. O sea, si yo sé que lo que me dice es exactamente lo que va a ocurrir. Y no voy a tener eso. Voy a tener una información adicional que me va a permitir asignar mayor precisión respecto a la probabilidad de ocurrencia de la demanda, pero no me va a decir me van a demandar tanto y eso se va a dar. Es imposible tener esa certeza. No voy a tener la certeza cuando tiene que ver con algo que es futuro. ¿Se entiende más o menos? Porque si ustedes entienden esto, ya entendieron todo lo importante del modelo de Bertoletti. En función a esto se pueden sacar una serie de conclusiones. Bertoletti va a sacar una serie de conclusiones. Les voy a compartir otra pantallita. No te conozco. ¿La pueden ver el PDF o no? ¿Lo pueden ver perdón, no es un PDF, ¿pueden ver el ejercicio? No. No, profe. No, Ahí va profe, de no se nuevo. ve. Va de nuevo. ¿Ahora? Sí, sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno. Vamos a ver este ejercicio. Todo esto se los voy a dejar en el aula virtual. Actitud frente al riesgo. Es otro contexto decisional, un modelito distinto, pero para la aplicación del mismo modelo que vimos, que es el que plantea Bertoletti. ¿Cuántos operarios contratar? Se llama. Una fábrica pequeña tiene un procesamiento automatizado que requiere solo 10 operarios para su funcionamiento. El dilema consiste en que con menos de 10 operarios el equipo no puede funcionar. El ausentismo en los últimos 100 días laborales ha sido de 0 ausentes en 20 días, 1 ausente en 30, 2 ausentes en 40, 3 ausentes 8 días, 4 ausentes 2 días y 5 ausentes de 10 no hubo nunca. Supongamos que es un contexto normal. En general, este ausentismo fue siempre justificado y en consecuencia pago, por lo que el número de operarios contratados se considera igual al número de operarios pagos. En función a este modelo, ¿no? A este modelito, a este planteo, ¿cuáles les parece que son las variables no controlables para el decisor y cuáles las variables controlables, las alternativas? O sea, ¿cuáles serían los estados del suceso o estados de la naturaleza y cuáles las alternativas en este problema de decisión? ¿Cuántos operarios contratar? La variable no controlable sería el número de ausentes por Muy bien. día. El número de ausentes es la variable no controlable. ¿Cuál es el número relevante? Y supongamos que puede ser 0, 1, 2, 3, 4. Ya 5 más no se dio nunca. Sería muy raro. Entre 0 y 4 ausentes. Sería la cantidad. El número de ausentes sería el ausentismo. Sería la variable no controlable. ¿Y cuál es la variable controlable para el decisor? La cantidad de operarios a contratar.
la cantidad de operarios a contratar. ¿Cuáles van a serla? ¿Cuántos va a poder contratar? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuántos le va a convenir contratar eventualmente? ¿Cuáles son las alternativas, las distintas alternativas que el decisor va a tener? Entre 10 y 14. Muy bien, 10, 11, 12, 13 o 14. ¿Por qué? El equipo necesita 10 operarios para funcionar, pero con menos de 10 no puede funcionar. Entonces, si le falta uno y contrató 10, no puede funcionar. Si contrata 14, se cubre, pero cada operario tiene un costo adicional. La venta que se realiza por día es de 190.000 pesos y está asegurada por contrato. El día de venta perdida no se puede recuperar. O sea, si la máquina funciona va a ganar 190.000, el ingreso va a ser 190.000, los costos variables, excluida la mano de obra, son de 120.000. Cada operario cuesta, incluidas las cargas sociales, 4.000 por día. Acá tenemos el costo del operario. Los costos fijos son de 1.000 por día. Estos son irrelevantes en esta decisión, porque los costos fijos están igual, cualquiera sea la decisión que se toma. Así que no los vamos a considerar. Nuestro decisor se pregunta, ¿cuál es el número de operarios que debe contratar para maximizar su ganancia? Y entonces, como dijimos recién, las variables no controlables, el ausentismo diario, puede ser 0 ausente, 1, 2, 3 o 4, y las variables controlables o alternativas, contratar 10, 11, 12, 13 o 14. ¿Cuál sería el resultado? Y acá tienen la matriz determinando los resultados. Ahora, fíjense que acá tengo un elemento. Recuerdan que cuando veíamos hoy cuántos operarios contratar el caso, al mismo tiempo teníamos una información. Acá ya tenemos la información disponible, o sea, no vamos a trabajar de entrada con un contexto de incertidumbre máxima. Me dice, el ausentismo en los últimos 100 días laborales ha sido de 20, 30, 40, 8, 2. O sea, yo ya sé, yo ya puedo decir que como estos son en total 100, 20 sobre 100 es el 20% de las veces no faltó nadie. El 30% de las veces faltó 1, el 40% faltaron 2, el 8% faltaron 3 y el 2% faltaron 4. O sea, yo ya tengo la información que me va a permitir asignarle probabilidades de ocurrencia a las variables que conforman el contexto. Y entonces acá tengo la matriz de decisión armada. Fíjense, estas son las alternativas, contratar 10, 11, 12, 13 o 14. Y estas son lo que tiene que ver con los estados del suceso, variables del contexto no controlables, que es la cantidad de ausentes, 0, 1, 2, 3 y 4. Acá, a diferencia del caso anterior, porque son muy relevantes, vamos a trabajar con costos de oportunidad. Sería lo que se pierde de ganar el decisor en caso de tomar una mala decisión, porque él sabe que si la máquina funciona gana 190.000 menos 120.000 de costo variable, o sea, tiene 70.000 pesos que va a ganar seguro si la venta se concreta, si la máquina puede operar. Si no opera la máquina porque faltó alguien, se pierde de ganar los 70.000 y ese costo, que es un costo de oportunidad, lo vamos a considerar. Si contrata 10 y no falta ninguna, y no falta ningún operario, va a ganar 30. ¿Por qué 30? Porque va a ser 190 menos 120, que es 70, menos lo que le cuesta a cada operario, que era 4.000, por 10, que es la cantidad de operarios que va a contratar, menos 40. ¿Se entiende? Entonces va a ganar 30.000. Acá estamos trabajando en miles de pesos. Pero ¿qué pasa si contrata 10 y le falta una? Ya no va a tener la venta, o sea, va a perder los 40 porque le va a tener que pagar igual a los empleados, 4.000 por 10, 40, pero además va a tener la pérdida de oportunidad de 70.000, porque se perdió la oportunidad de ganar 70. Y esto le va a pasar, le demanden, si los ausentes son 1, 2, 3 o 4. ¿Qué pasa si contrata 11? Si no hay ausentes, va a ganar 26.000, porque en realidad gana 190 menos 120, 70, menos, en este caso ahora 44.000, va a pagar 4.000 a cada empleado y contrata 11. Va a poder ganar 26.000 si no falta nadie o si falta uno. Si falta uno también, porque la máquina va a poder trabajar porque son 11.
Pero si faltaran 2, 3 o 4, va a perder los 44 que paga por los empleados más los 70, los 44 van a ser un costo real, y los 70 que se pierde de ganar van a ser un costo de oportunidad, lo cual va a dar 114.000. Si contratara 12, si no falta nadie, falta 1, falta 2, va a ganar porque la máquina va a poder trabajar. Y va a ganar 22.000, que va a ser 190 menos 170 menos 48, que es 4 por 12, que es lo que le paga a los empleados que van. El problema es si faltan 3 o faltan 4, ya la máquina no puede trabajar y pierde los 48 más los 70, 118 en total. Si contratara 13, va a ganar 18.000, o sea, los 190 menos 120, 70 menos 4.000 por 13, o sea, los 52.000 que va a perder, que va a tener que pagarle a los obreros. 18.000, pero va a ganar los 18.000 aún en el caso de que falten hasta 3. Si falta 4, no, va a perder los 52 más los 70. Si contratara 14, se asegura que va a ganar siempre, pero va a ganar solamente 14.000, aún en el caso en que puedan faltar los 4 que como máximo pudieran llegar a faltar, en condiciones normales. Lo que yo puedo hacer en esta matriz es, ya tengo las alternativas, también tengo los estados del suceso o variables no controlables del contexto, el número de ausentes, 0, 1, 2, 3 o 4, y tengo también la información disponible. La información disponible, como dijimos, me permite asignarle probabilidades de ocurrencia a las variables que conformen el contexto. Las probabilidades de ocurrencia serían, en este caso, el 20% de las veces no faltó nadie, el 31, el 42, el 8, 3 y el 2% 4. Ahora lo único que debiera hacer, si esta fuera una decisión que se tomara muchísimas veces en condiciones repetitivas, es tratar de calcular el valor esperado con la información disponible. Y esto me da que el resultado más alto, el mayor resultado, lo voy a obtener si contrato 3 empleados, que me da 15,2. De la misma manera que lo hacía siempre antes, como la sumatoria del resultado por la probabilidad de ocurrencia de cada estado. Esos son 2 ejemplitos nada más. Y ahora viene una introducción teórica. ¿Ven el PowerPoint? Sí. Sí, profe. ¿Se ve? Sí, se ve, se ve. Sí. Bueno. Podemos hablar de 4 contextos decisionales distintos: ignorancia, incertidumbre máxima, riesgo o menor incertidumbre y certeza. Vamos a ver en qué consisten cada una de estas. Ignorancia. El estado de ignorancia se caracteriza por el desconocimiento por parte del decisor de las variables que conforman el escenario. O sea, ¿se acuerdan que en el primer caso que vimos como ejemplo hoy, teníamos el caso de un agente de viajes que sabía que tenía esa oportunidad de generar el nuevo negocio, reservando las plazas y vendiéndolas? En un contexto de ignorancia, en realidad, en ese caso no se hubiera planteado el decisor esa decisión porque ni siquiera hubiera sabido que esa oportunidad existía. O sea, él no sabía que existían esas variables que conforman el escenario. O sea, él no sabía que tenía esa oportunidad, esa posible demanda. Si él no sabía, nunca se hubiera planteado la decisión. Ese sería un contexto de ignorancia. Contexto de incertidumbre máxima. Este es el que se le planteó al decisor en el caso de la agencia de viajes en el primer análisis que hicimos. El decisor conoce la existencia de las variables no controlables que conforman los escenarios, pero no cuenta con información que le permita revelar el valor que dichas variables pudieran asumir. O sea, él sabe que pueden existir esas variables que conforman el escenario, pero no tiene la menor idea del valor que pueden adoptar. Por eso, ¿se acuerdan que aplicábamos la misma probabilidad de ocurrencia para cada estado?
en el caso del ejemplo práctico. Acá conoce que puede haber demanda, pero no sabe cuánta puede ser la demanda. O sea, no tiene ni idea, no tiene ninguna información. En un estado de incertidumbre máxima no cuento con ninguna información. En cambio, en un contexto de riesgo o menor incertidumbre, sigue habiendo incertidumbre en un contexto de riesgo, el decisor ha incorporado información sobre los valores de las variables que conforman el escenario futuro y sobre la probabilidad de ocurrencia de cada una de ellas. O sea, yo no sé exactamente qué es lo que va a ocurrir, y esto es lo que pasa la mayor parte de las veces en las decisiones empresariales, sobre todo cuando están vinculadas a una decisión que tiene que ver con el futuro. Yo no tengo exactamente idea de qué es lo que va a ocurrir, pero tengo información que me permite asignar una probabilidad de ocurrencia a cada escenario posible. Justamente eso es lo que hacemos cuando tomamos decisiones. Nos planteamos el escenario más probable posible, pero también sabemos que ese escenario puede ser distinto, puede variar. Nos planteamos el escenario más probable para plantear, por ejemplo, una estrategia en base a ese escenario más probable, pero tenemos que estar preparados para que pueda ser diferente, porque ese escenario al que habitualmente nos planteamos está conformado por un montón de variables. Y nosotros, en base a la información disponible, podemos ver cuál es la que tiene mayor probabilidad de ocurrencia. Pero no quiere decir que sea la que seguramente va a ocurrir. De todas maneras, esto es lo que me permite la información. Digamos, cambiar un contexto de incertidumbre máxima en un contexto de riesgo o menor incertidumbre. O sea, tomar una decisión más racional, porque transformé en un contexto de incertidumbre máxima, en un contexto de riesgo o menor incertidumbre, a partir de la obtención de la mejor información disponible posible para tomar esa decisión. Existe otro contexto decisional que es el de certeza. El contexto decisional de certeza implica poder establecer de antemano el valor que va a asumir la variable que conforma el escenario en el momento requerido, o las variables que conforman el escenario en un momento requerido. Es muy difícil que alguna vez tomemos una decisión en un contexto de certeza en el ámbito organizacional. En el caso de la agencia de viajes, sería que de todas las probabilidades hay una que sea 1. Yo sé que me demandan 4 o que me demandan 3. O sea, yo ya estoy seguro de lo que va a ocurrir. Ahí no tengo un problema básicamente porque en certeza no tengo probabilidad de ocurrencia diferente para distintas variables, sino que yo sé que una variable o el valor que tiene es 1 y las demás tienen valor 0. Esto pudiera pasar, por ejemplo, en el caso de la agencia de viajes, cuando alguien ha demandado excepcionalmente por anticipado ha hecho las 4 demandas por anticipado. Entonces, cuando reserva, ya sabe que lo que va a ocurrir es que va a vender las 4 y entonces va a decidir reservar las 4. Pero eso sería en un caso excepcional o si alguien viaja al futuro y trae los datos de lo que efectivamente va a ocurrir. Esto no es lo habitual en el contexto decisional. En certeza, entonces, una de las variables que conforman el contexto tiene probabilidad 1 y las demás tienen valor 0, tienen probabilidad 0. Bertoletti, básicamente, el planteo que hace es el que nosotros vimos hasta ahora y llega a una serie de conclusiones o principios relacionados con el valor de la información, que son 8 en total. Y son estos, vamos a ver, en base a un análisis que es más complejo que el que vimos, pero con lo que vimos nosotros alcanza. Esto es lo que tienen que conocer ustedes. El primero, el valor de la información es directamente proporcional a la dimensión económica de los problemas de decisión en los que se utiliza. ¿Se acuerdan que decíamos que de 13 pasaba a 21? Bueno, fíjense, y esos 13 o 21 puede ser en miles. Supongamos que sean millones. El valor de que tengo, el que va a tener la información, cuando estamos hablando de contextos que me pueden mejorar, de ganar 13 a ganar 21 millones, va a ser más grande, porque la dimensión económica del problema es más grande. O sea, para mí tener alguna información en ese contexto vale más. El segundo de los principios, el valor de la información crece cuanto mejor la utiliza el destinatario de la información.
¿Qué quiere decir esto? Supongamos que tengo la información y me dice que una de las variables tiene probabilidad de ocurrencia del 80%, y las otras supongamos que son 4 o 5% cada una, pero el decisor dice, bueno, no, pero yo me voy a jugar porque va a ser esta que tiene el 5. Bueno, no la está utilizando bien, no sirve, o sea, el valor de la información va a depender también de cómo se la utilice. La tercera, una cierta información de contenido y costo dado puede ser económicamente conveniente para una empresa y antieconómica para otra empresa de menor dimensión. Supongamos el caso de la agencia de viajes. El primer caso era, bueno, era 15.000, 30.000, supongamos que tenía esa posibilidad de ganar 15.000 pesos con cada plaza. Supongamos que en realidad la utilidad de venta de cada plaza sea de, en vez de 15.000 pesos, le cuesta 15 millones y le puede permitir ganar 30 millones. O sea, puede ganar 15 millones por plaza. Tal vez, en ese caso, hacer una investigación de mercado, por más que la investigación de mercado le pueda salir, supongamos, 1 millón de pesos, para tratar de estimar la cantidad de plazas posibles, tal vez le convenga al decisor que puede ganar por cada plaza 15 millones, sabiendo que tiene la posibilidad de aumentar o perder más o perder menos, a razón, perdone, de 15 millones por reserva de plaza. Entonces, esa investigación de mercado que pueda tener un costo de 2 millones va a ser económicamente conveniente para la empresa más grande, que en realidad puede ganar 15 millones por cada plaza que vende, pero no va a ser conveniente porque la misma investigación de mercado, para estimarlo, a la empresa más chiquita a lo mejor le permitía ganar 15.000 pesos por cada una. A la empresa más chiquita esa misma investigación de mercado también le puede ser de utilidad, pero le resulta inviable. No va a ser económicamente viable que la empresa más chica la adquiere. En cambio, la empresa más grande, con todo gusto, pagaría 1 millón de pesos en una decisión de este tipo. La cuarta, si la información no mejora el conocimiento de la realidad o no mejora el valor esperado de las decisiones, la información es antieconómica. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que estamos en el caso otra vez, el que vimos de la reserva de plazas. Nosotros vimos que habíamos visto que en base a la información disponible, 200 casos, la probabilidad de que le demanden 0 era del 10%, 20, 30, 40, y 10 la última. Supongamos que compra información el decisor respecto a la probabilidad de ocurrencia y lo que le venden es exactamente lo mismo, o sea, le dicen exactamente lo mismo que ya sabía, que las probabilidades pueden ser 10, 20, 30, 40 o 10 de las diferentes posibles estados de demanda. Lo que va a pasar es que no mejora el conocimiento de la realidad, lo que le dice la información es lo mismo que ya sabía. Si pasa eso, no tiene ningún valor la información para él. Lo mismo si no mejora el valor esperado de las decisiones. Y en este caso no lo va a mejorar porque la probabilidad de ocurrencia es la misma. Si a mí la información que recibo me permite asignar la misma probabilidad de ocurrencia a las variables no controlables de contexto que ya sabía de antes, entonces no me va a mejorar la realidad ni me va a mejorar el valor esperado de las decisiones. Entonces no tenía sentido adquirir esa información si me va a decir todo lo mismo que ya sabía hasta ahora. La información adicional tiene sentido si mejora el conocimiento de la realidad. La quinta, el valor de la información es proporcional a la calidad de la estructura de la información. ¿Qué quiere decir a la calidad de la estructura de la información? Una información es de mayor calidad cuando el pronóstico de las diferentes variables tiene alguna que se acerca lo más posible a 1. O sea, va a tener más calidad un mensaje informacional cuando me dice que de las diferentes estimaciones de venta posibles, una tiene una probabilidad del 80 y las otras tienen 10, 5 y las demás probabilidades, que una que me dice, bueno, esta tiene 50, la otra 40, la otra 10, bueno, la que me acerca
alguna de las variables que conforman el contexto a un valor más cercano a la unidad, es información de mayor calidad. El valor de la información entonces va a ser mayor en función a la calidad de la estructura de información, cuando la información que recibo es de mayor calidad. La sexta, el valor de la información es tanto mayor cuanto mayor es la incertidumbre a priori acerca del verdadero escenario. Por ejemplo, en el caso de la agencia de viajes, otra vez, para ser lo más gráfico posible, cuando no sabía nada, incertidumbre máxima, cualquier información que recibiera tenía mucho valor, porque por lo menos le da una idea de lo que puede ocurrir, y ya puede tomar una decisión con alguna base más sólida. Parado ahí ya con esa información disponible, agregar mayor información le va a aumentar probablemente el valor de la información, pero no tanto como lo que le aumentó la primera vez cuando no sabía nada. Por eso, el valor de la información es tanto mayor cuando mayor es la incertidumbre a priori acerca del verdadero escenario. A mayor incertidumbre, mayor valor la información. A medida que voy teniendo más información de lo que puede pasar, me agrega cada vez menos valor la información. Es lo que se llama rendimiento decreciente. La 7. El valor de la información adicional referida al escenario posible disminuye a medida que dicho escenario es más predecible. En el caso extremo de certeza a priori, dicho valor es nulo. Esto es lo mismo que veíamos antes, pero al revés. Si el escenario es más predecible, entonces el valor de la información adicional que recibo va a tener muy poco valor. O sea, si yo ya sé que una de las probabilidades o una de las variables del contexto tiene una probabilidad del 80%, entonces yo ya sé que hay una chance de que 1 entre 10 tiene un 80% de probabilidad, y cualquier información adicional no va a tener tanto valor como si yo partiera de una base donde una de las opciones o de las alternativas tiene una chance de 40, otra del 35, otra del 25, otra del 22. A medida que el escenario es más predecible, la información tiene menos valor. Supongamos que estamos con certeza a priori, o sea, estamos en el caso que habíamos visto donde ya sabía el decisor que le iban a demandar las 4, porque se las demandaron por anticipado. Bueno, ninguna información tiene valor en ese caso, porque yo ya sé lo que va a pasar antes. Entonces, nuevamente, el valor de la información adicional referida al escenario posible disminuye a medida que dicho escenario es más predecible. En el caso extremo de certeza a priori, dicho valor es nulo. Y la 8 está vinculada al riesgo. El valor de la información es tanto mayor cuanto mayor es el riesgo económico en caso de que, elegida la alternativa óptima según la información a priori, se dé un escenario poco esperado. Hablamos de riesgo acá, y entonces supongamos, ¿qué me dice acá? ¿Cómo mido ese riesgo? ¿O cómo puede darse en un caso parecido al de la agencia de viajes? Yo voy a tener muchos riesgos. Bueno, la alternativa que tiene más chance me permite una ganancia de un valor esperado, tiene un valor esperado de 20.000, la otra de 15.000. Pero supongamos que si elijo la de 20, hay una de las chances, o sea, una de las opciones, si se diera de las posibles, digamos, yo tengo diferentes alternativas. Las alternativas van a tener un valor esperado. Una tiene mayor valor esperado, pero supongamos que esa que tiene mayor valor esperado tiene una probabilidad de un 25% de que el escenario no sea el que yo espero, y eso me pueda generar una pérdida de 1.000.000 de pesos, o sea, terrible respecto a lo que después puedo ganar, que a lo mejor son 20.000 pesos o 30.000 pesos. Voy a tener un 80% de que voy a ganar entre 20 y 30.000 pesos, pero un 20% de que puedo perder 1.000.000. El riesgo es muy grande. Cuando hay un riesgo tan grande, entonces, estar más seguro de la decisión que tome o de lo que se puede dar, de cómo puede actuar la demanda, para mí va a ser muy importante, porque yo sé que si me equivoco, puedo perder muchísimo. Entonces, en eso o en esto tiene que ver, o a eso se refiere este principio. El valor de la información es tanto mayor
cuanto mayor es el riesgo económico en caso de que elegida la alternativa óptima según la información a priori, se dé un escenario poco esperado. Yo puedo elegir, bueno, este escenario tiene una probabilidad del 50, el otro tenía un 30, pero el problema es que si se da el 30, puedo llegar a perder muchísimo. Entonces busco más información para tener una probabilidad, que el escenario que se dé tenga una probabilidad más grande. Ya no tiene un 80, bueno, un 80 ya me juego más. ¿Se entiende? La información me permite tener un grado mayor de certidumbre respecto a lo que puede ocurrir. No certeza, porque ya dijimos que la certeza siempre se da en situaciones excepcionales. Profe, Sí. ¿podés repetir ese último punto? Porque no me quedó muy claro. ¿El del riesgo, la información y el riesgo? Sí. Ejemplo de la agencia de viajes, lo repetimos recién. Bueno, a él le convenía reservar 2 porque ganaba, pero supongamos que la pérdida, esa reservar 2, le permitía ganar, no sé, 200.000 pesos. Pero en el 80% de los casos, pero hay un 20% o en el 70%, pero hay un 30%, si se diera una alternativa que sea que no le demandan nada, tiene que pagar indemnizaciones por algún motivo, no se me ocurre, por ahí el ejemplo no es el mejor, pero si se diera un contexto poco esperado y él, digamos, o no reservara y él tenía la obligación de cumplir, por ejemplo, por un contrato, normalmente le demandan 2, pero él tiene obligación de cumplir siempre. Y él en ese caso reservó 2, pero existe la posibilidad de que le demanden 3. Si le demandan 3 y en una no cumple, tiene una penalización de 1.000.000 de pesos. Él gana 200.000 por cada una. Entonces, si bien tiene un 80% de probabilidad de que le demanden 1 o 2, tiene un 20% de probabilidad de que le demanden 3 y entonces pierde 1.000.000 de pesos. En ese caso, tal vez, bueno, pero quiero asegurarme que no me van a demandar en más de 1 o 2, porque si no me conviene gastar un poco más, aunque sean 100.000 pesos más, reservar 3, y aunque pierda y gane menos, gane 100, me aseguro de no tener la complicación de tener que pagar el 1.000.000 de pesos. El tema es que cuando tengo que tomar una decisión y si se diera un contexto desfavorable, es mucha la pérdida que pueda tener, entonces, bueno, quiero tener, supongamos algo sencillo, una campaña comunicacional. Yo sé que si me va bien voy a ganar 200.000 pesos y tiene un costo de 100.000 pesos, de 50.000 pesos la campaña comunicacional. El problema es que si para lanzar el producto, si la campaña no llega al público elegido o el público no decodifica el mensaje como yo pretendo, en realidad puedo llegar a perder los 500.000 pesos de inversión que tengo en el producto porque el producto no se va a vender. Yo quisiera estar seguro en ese caso o tener un grado de certeza de que la campaña, de que el éxito de la campaña es, digamos, hacer algún tipo de testeo de manera tal de que la probabilidad de ocurrencia de que la campaña sea exitosa sea muy grande. Buscar información adicional, en este caso sería para asegurarme, o por lo menos tener un grado de certidumbre más grande, o una previsión, una probabilidad de ocurrencia bastante más grande, que la campaña va a ser exitosa en cuanto a que va a llegar al público elegido y va a concretarse y se va a decodificar el mensaje de la manera esperada. Porque si eso no ocurriera, el riesgo es muy grande. Y entonces en ese caso a mí me conviene recurrir a información adicional para estar seguro de que lo que se va a dar es que se va a la campaña a desarrollar de esta manera y el público la va a decodificar así. No sé si es el mejor ejemplo, pero el tema es que cuando tengo que tomar una decisión importante, por ejemplo, una estrategia cualquiera para desarrollar un nuevo producto, puedo ganar mucha plata, pero también puedo perder mucha plata si me va mal. Como esto es así, entonces yo tengo que, a medida que si es mucha la plata que puedo perder, entonces me conviene buscar toda la información posible antes de lanzarla, para no arriesgar tanto.
Cuando yo me baso en mayor cantidad de información y tengo mayor probabilidad de ocurrencia de las variables del contexto, del escenario posible, entonces ya no estoy tan expuesto como cuando no tengo esa información y se me puede dar un escenario improbable muy grave, de mucho riesgo. Tal vez se pueda dar igual, pero sería mucho más improbable. Tal vez a mí me cueste más conseguir toda esa información, pero si una de las alternativas o uno de los resultados puede ser muy riesgoso, me conviene recurrir a más información porque la información que pueda obtener es un seguro contra ese riesgo. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, quedó claro, profe. Muchas gracias. Bueno. Les voy a compartir un videíto respecto a el tema que vamos a ver ahora. Esto básicamente, todo lo que vimos hasta ahora es lo importante que tienen que conocer de economía de la información de Bertoletti, de la bibliografía de Bertoletti, economía de la información. Ahora les voy a compartir un videíto. ¿Lo ven? Todavía no, ¿no? No, profe. No se ve. se ve. Perdón por la cara dormida, pero me desperté tarde. Ahora sí. Y ahora sí. Siempre estamos hablando de gestión estratégica. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es el valor de la información. La mayoría de las personas suele pensar que lo primero es tener datos, pero los datos tienen un gran esfuerzo por recolectarlos y lo que al final uno tiene es un conjunto de elementos ordenado en bases de datos, en repositorios, en grandes lagos de datos. Pero los datos hay que estructurarlos y hay que darles un sentido. Hay que representarlos de manera que signifiquen algo para entender el mundo. A esto le llamamos la información. La información nos permite analizar la realidad. Y al final, después de haber estructurado los datos y comenzar a analizar, lo que tenemos básicamente son los reportes, los indicadores, los conjuntos de información con un significado. Pero no podemos parar allí, tenemos que trascender. Y el siguiente nivel que tenemos en esta pirámide es el conocimiento. La información nos permite generar conocimiento para aprender sobre ese mundo exterior, sobre sus fenómenos. Y el aprendizaje entonces significa que debemos tener unas capacidades analíticas y tener unas capacidades de comprensión para poder estructurar esos elementos en un conocimiento. Ese conocimiento luego lo tenemos que poner en acción. Tenemos que entrar en una nueva etapa, la etapa de entendimiento. El entendimiento es el que nos va a permitir transformar la realidad para tomar decisiones y establecer. Entonces,
Profe, no se escucha bien. ¿No se escucha bien? No, como que se dejó de escuchar. Bueno. No, casi nada. Yo no, la verdad que estoy haciendo intentos, pero no escuché, no entendí nada. Bueno, no se preocupen. De todas maneras, ese no es el video interesante que les quiero mostrar y de todas maneras se los voy a dejar en el AU24. Vamos a ver un PowerPoint que tiene que ver con esto. ¿Lo pueden ver el Power? No. Quedó como ahí, en la carpeta. Profe, creo que le conviene sacar el compartir, abrirlo y ahí compartir. Bueno, ahí lo abro y se los comparto. Ahí está, ahí se ve. Ahí se ve bien, ¿no? Bueno, básicamente, de manera muy sencilla, los conceptos datos, información y conocimiento. Ustedes ya los conocen, es un pequeño repaso. Y de eso, a eso apuntaba el videíto. Después hablaba del entendimiento y cómo eso me permitía generar valor una vez que el dato se transforma en información y la información en conocimiento. Recuerden que les dije que la bibliografía que ya estamos viendo para todos estos temas es Wolpentesta. Ahí tienen el libro nuevo de Wolpentesta que se llama Sistemas e Información, que es del 2017, o bien Sistemas Administrativos y Sistemas de Información, que es la edición que creo estaba en biblioteca. Los datos son conjuntos de símbolos que representan objetos y acontecimientos, así como sus atributos y características. Es una representación simbólica de la realidad. Se van a transformar en información cuando se procesan de modo significativo para el receptor, para la toma de decisiones útiles. El conocimiento tiene como insumo a la información, así como la información tiene como insumo a los datos, el conocimiento tiene como insumo a la información. ¿Y qué le agrega a esa información? Experiencia y reflexión, mayor profundidad y amplitud. Ahora vamos a ver, de acuerdo a la visión que van a ver en la bibliografía, ¿qué se le agrega al dato para que se transforme en información? Bueno, la información va a depender de quién la necesite, qué tipo de decisión tenga que tomar, y de eso van a depender un montón de cuestiones respecto a los datos que voy a utilizar para generarla. Pero básicamente hay que contextualizar esos datos de manera fundamentalmente que sean útiles en el contexto que hace a la decisión que tiene que tomar el decisor, categorizarlos de alguna manera, voy a tener que definir algún formato informativo para elaborar el informe, probablemente hacer algún cálculo o alguna corrección respecto a los datos para organizarlos de la manera en que pretendo, y eventualmente condensarlos
o ampliarlos según el caso, de acuerdo al tipo de decisión que necesite tomar. O sea, el informe que voy a armar, la información que voy a generar, depende de la decisión que se necesite tomar. ¿Y cómo se transforma la información en conocimiento? Bueno, según ustedes van a ver en Volpentesta, él dice que la información se transforma en conocimiento cuando humanamente le agregamos a la información con la que trabajamos comparación, o sea, comparación con otras situaciones que hayamos vivido, con experiencias que eventualmente pudiéramos haber tenido, y todo lo que nosotros tenemos de antes registrado en casos que pudieran tener alguna vinculación, me van a servir, o otro tipo de casos similares, u otro tipo de casos distintos, todo lo que pueda comparar con la información que estoy recibiendo, a mí me puede ser útil, el análisis de las consecuencias que puede tener, yo puedo hacer en base a la información disponible, evaluar las consecuencias posibles de cualquier tipo de decisión vinculada a la información que voy a recibir, puedo buscar las conexiones que pueda tener esa información con cualquier otro aspecto informativo conocido que pueda ser de utilidad, y puedo hablarlo con otras personas, por eso se habla de conversación agregando todas las C, o sea, en el trabajo de equipo y en el conjunto, tal vez esto pueda organizarse de manera tal que todo eso, si lo puedo sustentar informativamente en algún elemento expreso, se va a transformar en un conocimiento expreso. Y ese conocimiento expreso puede ser transmitible, como por ejemplo el know-how de una empresa que se transmite cuando hay una expansión a través de franquicias, o el know-how que se necesita para un acuerdo entre entre una empresa y un proveedor para la provisión de los insumos o en una cadena de valor en general, el conjunto de empresas que intervienen de manera coordinada y cómo se logra esa coordinación, si eso puede plasmarse en un documento que refleja el conocimiento respecto al funcionamiento de ese conjunto de empresas. Bueno, ahora sí, vamos a ver un video que es importante que lo puedan ver. Lo que vamos a ver tiene que ver con algunos conceptos básicos sobre sistemas y la organización como sistema. Yo no los voy a aburrir con esto porque tampoco es un tema central de la materia, pero es la base sobre la cual vamos a trabajar. Ustedes ya lo vieron en las materias de administración, así que vamos a ver un video que es más divertido porque tiene un poco de música y que por lo menos refleja claramente lo que son los sistemas, lo que son las organizaciones como sistemas y las características de los sistemas en cuanto a su vinculación con el contexto. Profe, una pregunta. Sí, contame. El capítulo que, o sea, de esto es de Volpentesta, no me sale el nombre del autor. El capítulo 5 puede ser el sistema de la información. Mira, yo te recomiendo que de todo lo que vamos a ver hoy, leas del capítulo 1 al 5. Todo lo que lean la introducción, porque la introducción de Volpentesta está buena, y todo lo que tiene que ver con capítulo 1 al 5. Ahora, de todo lo que hay en el capítulo 1 al 5, que es bastante, ustedes concéntrense como más importante en lo que vemos en la clase, ¿se entiende? ¿En qué tienen que centrarse? Y bueno, en lo que enfocamos principalmente en la clase, de todo eso. Pero todo lo que vamos a ver hoy está entre los capítulos 1 y 5. Tal vez no lleguemos al último, pero esencialmente lo que vamos a intentar ver está entre los capítulos 1 y 5 de Volpentesta. Del libro Sistemas Administrativos y Sistemas de Información estoy hablando, que es el que tienen en biblioteca, no del nuevo. En el nuevo tienen otro ordenamiento y otros números de capítulos. Pero si les sugiero para la clase de hoy capítulos 1 a 5, porque los demás capítulos los vamos a empezar a ver las próximas clases. De hecho, hoy no vamos a terminar con todo lo del 1 al 5. La próxima clase vamos a continuar, pero en las próximas
en esta clase, la que viene y la otra, vamos a terminar de ver Volpentesta prácticamente completo. Perfecto, profe, gracias. Les voy a compartir ahora sí, ¿eh? Díganme que lo escuchan ahora, ¿lo escuchan? O por lo menos lo ven primero. Ahí se Se ve. ve, se ve. ¿Se ve? Espero que se escuche, a ver. Un sistema es un conjunto ordenado de elementos que interaccionan entre sí para el logro de un determinado objetivo. El objetivo es la finalidad o razón de ser del sistema. En consecuencia, se puede afirmar que los objetivos constituyen el factor que integra a todas las partes del sistema. La variedad o alteración de una de sus partes incide en las demás, y por ende, también lo hace en el conjunto. El grado y complejidad del sistema depende de la cantidad de elementos y componentes que lo constituyen, y de la cantidad y variedad de relaciones que existen entre ellos. Todo sistema está conformado por sistemas de menor proporción, denominados subsistemas, los cuales a su vez se integran por más y más sistemas. Formulemos un ejemplo con base a la administración de una empresa. Imaginemos una empresa de un giro indeterminado. No nos interesa por el momento. Esta empresa es dirigida por un líder o jefe, el cual tiene subordinados para llevar un mejor control de las actividades. Estos individuos tienen a su mando a los demás trabajadores. Todos ellos conforman la empresa, el sistema. Ninguna operación puede ser llevada a cabo si existe la ausencia de alguno de estos elementos. Pero, ¿cómo funciona un sistema? Cabe aclarar que las cosas o partes que componen el sistema no se refieren meramente al campo físico, sino más bien al funcionamiento. De este modo, las cosas o partes pasan a ser funciones básicas realizadas por el sistema. Una de las partes que conforman al sistema son las entradas. Las entradas son los ingresos del sistema. Pueden ser recursos materiales, recursos humanos o información. Las entradas constituyen la fuerza de arranque que suministra al sistema sus necesidades operativas. Es lo que ingresa ahí: materiales, insumos, etc. El proceso es lo que transforma una entrada en salida. Como tal, puede ser una máquina, un individuo, una computadora, un químico o una tarea realizada por un miembro de la organización. En nuestro ejemplo, sería el proceso mediante el cual un trabajador operaría una máquina para elaborar un producto. Pero cabe aclarar que la teoría general de sistemas no solo abarca las funciones de una empresa, sino también a cualquier aspecto de la vida cotidiana. Procesará los elementos entrantes y los procesará de tal forma que obtenga una salida. Las salidas de los sistemas son los resultados que se obtienen al procesar las entradas. Al igual que las entradas, estas pueden adaptar la forma, servicios, información, etc. En nuestro caso es un producto. Las salidas son la culminación de la entrada que fue procesada y para lo que el sistema tiene objetivo. Las salidas dejan el sistema después de haber sido transformadas o utilizadas por él. El ambiente de un sistema es el conjunto de cosas o fenómenos exteriores, el cual lo afectan poniéndole restricciones o barreras o facilitando su funcionamiento. Además, el ambiente intercambia con el sistema materia prima, energía o información. Un sistema siempre estará relacionado con el ambiente que lo rodea, formando entre los dos un sistema más grande. La retroalimentación o feedback se produce cuando las salidas del sistema o sus influencias en el ambiente vuelven a ingresar al sistema como recursos o información. Nuestro ejemplo nos dice que el producto fue vendido y las ganancias generadas vuelven para retroalimentar al sistema, con más materia prima, contratación de nuevo personal, mantenimiento de maquinaria, pagos de nómina, etc. La homeostasis es la propiedad de un sistema que define su nivel de respuesta y de adaptación al ambiente. Es el nivel de adaptación permanente del sistema o su tendencia a la supervivencia dinámica.
Los sistemas altamente homeostáticos sufren transformaciones estructurales en igual medida que el ambiente sufre de estas. Ambos actúan como condicionantes del nivel de evolución. Sigamos con nuestro ejemplo. Bien, el sistema, llámese en este caso empresa, procesó y elaboró un producto, el cual los consumidores adquirieron. Sucede que otra empresa tiene una mejor idea y decide implementarla. Ofrece al público un producto más atractivo o más económico. Su anticuado o obsoleto. La retroalimentación del sistema es claramente negativa y se ve reflejada en los pobres ingresos que el viejo producto genera. Por ese motivo, la empresa decide mejorar dicho producto o inclusive fabricar otro mejor. El público lo acepta y listo. Hubo una buena homeostasis entre el ambiente y el sistema. Ambos interactuaron y ambos a su vez evolucionaron. Ahora veamos un caso completamente diferente denominado entropía. La entropía es el desgaste que el sistema presenta por el transcurso del tiempo o por el mal funcionamiento del mismo. Los sistemas altamente entrópicos tienden a desaparecer por el desgaste generado por su proceso sistémico. Ahora imaginemos nuestra empresa desde el interior. Tenemos al jefe y a sus trabajadores operando máquinas de producción. Observemos. Se acabó. Es el fin del sistema. Debido al mal funcionamiento de este o de su mala organización, los elementos inmersos dentro de él no pudieron hacer nada al respecto. Todo forma parte de todo, y ese todo a su vez forma otro todo tan igual o tan distinto como lo es todo. El quiebre de nuestra empresa dio origen a otro nuevo sistema. Bueno, es un poco divertido, ¿no? Pero la idea es refrescar los conceptos de sistema, el vínculo con el ambiente, la retroalimentación, la homeostasis, la entropía y las características en cuanto a los elementos de entradas, procesos, salidas, las cosas básicas que tal vez ustedes ya vieron en las primeras clases de la actividad práctica. Sistemas en general y la organización como sistema.
Bueno, ahora ven el PowerPoint. Sí, profe. Sí. Bueno, algunos conceptos que son básicos respecto a todo lo que van a ver en Volpentesta. Él hace una diferenciación entre los conceptos eficacia, eficiencia y efectividad. Los conceptos de eficacia y eficiencia ustedes ya los conocen porque los vieron ya en las materias de administración. Eficacia es el grado en que se alcanzan los fines, o sea, representa la obtención de los objetivos propuestos. Si yo consigo el objetivo, soy eficaz. La eficacia tiene que ver esencialmente con el cumplimiento de los objetivos. La eficiencia tiene que ver con la manera en que se cumple el objetivo respecto a cómo se utilizaron o cómo se combinaron los recursos utilizados para poder alcanzarlo. La eficiencia, en la definición de Volpentesta, es la forma en que se combinan los insumos o recursos para lograr un determinado objetivo. Proporciona una idea de la relación entre el objetivo obtenido, que es el resultado, y el esfuerzo utilizado para lograrlo, los recursos utilizados para la obtención del objetivo. Volpentesta les plantea otro concepto que es el de efectividad, que tiene que ver un poco con el futuro, con la posibilidad o los pasos o lo que necesitamos desarrollar para seguir siendo eficaces y eficientes en el futuro, lo cual tiene que ver con nuevos objetivos y nuevas estrategias. Representa un nivel superior de eficacia y eficiencia a lograr luego de haber alcanzado precisamente eficacia y eficiencia en una gestión. Comprende las actividades que una organización debe realizar para perdurar y seguir triunfando en el futuro. Y entonces él habla de dos tipos de contextos dentro de la organización, el contexto administrativo y el contexto estratégico. El contexto administrativo dentro de la organización se ocupa de las actividades cotidianas: vender, cobrar, comprar, pagar, depositar, liquidar sueldos, etcétera, todo, producir, todas las actividades que habitualmente se desarrollan en todas las empresas ordinarias, comunes, que hacen a la actividad principal de cualquier empresa. Lo estratégico se relaciona con el desarrollo de planes, con la definición, el análisis del contexto y la definición de objetivos, metas y estrategias a desarrollar. De la conjunción de lo administrativo y lo estratégico se consigue la eficacia, pero la eficiencia es responsabilidad fundamental de lo administrativo. O sea, yo consigo la eficiencia cuando todas las cosas cotidianas las hago de la mejor manera posible. O sea, combinando de la mejor manera los recursos que utilizo. En tanto que la efectividad corresponde a lo estratégico. Lo estratégico tiene que ver con lo que voy a hacer o la definición de los planes, de las acciones que voy a desarrollar para poder seguir siendo principalmente eficaz y eficiente en el futuro. Lo administrativo entonces refiere a las realizaciones cotidianas, al continuo fluir de actividades que permiten que las empresas desarrollen sus funciones básicas: comprar mercadería, realizar pagos a proveedores, ejecutar procesos de producción, ofrecer y vender productos, percibir pagos. En el terreno administrativo se tiene control sobre los elementos que se gestionan, son variables controlables, allí es donde radica el secreto de la eficiencia. Yo puedo organizar todos los recursos que utilizo para optimizarlos. En lo estratégico, las variables que la organización puede manejar intervienen escasamente. El contexto de la organización está formado por elementos que no puedo, cuyo comportamiento no lo puedo predeterminar, porque son variables no controlables. Lo que hagan los competidores, los clientes, los proveedores, los potenciales competidores, las políticas económicas gubernamentales, situación política, etcétera, influye para que la actividad estratégica tenga características diferentes a la administrativa. Sistemas de información. La definición genérica de sistemas de información. Un sistema de información es un sistema integrado y coordinado de personas, equipos y procedimientos que básicamente transforman datos en información. Las entradas de un sistema de información son los datos y las salidas tienen que ver con los formatos informativos. Lo que se hace en un sistema de información es procesar datos para obtener información. ¿Para qué? Para
ayudar, apoyar a las actividades que se desarrollan en las organizaciones que tienen que ver con la operación y la toma de decisiones. Bueno, la información es un recurso organizacional esencial, como vimos. La información debidamente contextualizada a la cual se ha agregado experiencia y reflexión se transforma en conocimiento, como vimos hoy. Conceptualmente, un diseño de sistema de información puede existir sin procesamiento electrónico de datos. Obviamente, lo importante es que la información sea útil en función a las decisiones que se necesitan tomar, y en realidad el procesamiento electrónico de datos es una herramienta que me ayuda en este proceso. No sería algo indispensable como para que exista un sistema de información el procesamiento electrónico de datos. Pero las ventajas que proporciona en cuanto a su exactitud, su velocidad, la capacidad de procesamiento de gran cantidad de datos, hacen que hoy, para cualquier tipo de sistema de información, es vital contar con procesamiento electrónico de datos. Fundamentalmente por la creciente complejidad de las operaciones, el cada vez mayor volumen de datos a cargar y la interrelación entre todas las actividades para poder entonces compartir todos los datos que ingresan al sistema. Y vemos que un sistema de información está formado por un conjunto de componentes. Hoy vamos a dejar acá. Básicamente, los componentes que conforman un sistema de información están compuestos por recursos de hardware, recursos de software, recursos de redes, recursos humanos y recursos de datos. La próxima clase vamos a arrancar directamente con esto. Nos van a quedar algunas cosas pendientes, pero básicamente de los capítulos 1 a 5 de Volpentesta, y después vamos a continuar con los que siguen. El material que vimos se los voy a agregar en el aula virtual, así también lo tienen ya para verlo. ¿Hay alguna pregunta respecto a todo lo que vimos hasta ahora? Recuerden que lo que vemos es lo importante. De todo lo que tienen que mirar, concéntrense en los aspectos que vimos. Sí, por ahí el primer ejemplo que dio, por ahí estaría bueno, no sé, yo como no tengo el papel como para leerlo, no me quedó tan claro el primer ejemplo. Pero por eso se los voy a agregar, se los agrego al aula virtual. Les agrego digamos, son hojitas de donde está el planteo del caso y el desarrollo y los resultados, se los agrego. De la misma manera que lo vieron acá, se los voy a agregar al aula virtual. Bueno, gracias, profesor. Sí, porque me costó, además era muy temprano. No, bueno, por eso, van a tener todo, no se preocupen. Y aparte es importante, sobre todo respecto al tema valor de la información, que haya quedado claro lo que vimos en la clase. Porque cuando ustedes van al artículo de Bertoletti, él les va a hablar de algunas cosas que tienen un poco más de complejidad de lo que vimos. Él utiliza, como les decía, el teorema de Bayes, utiliza probabilidades condicionadas, trata el caso de que un mensaje recibido informativo pueda no darse en la realidad, y entonces ¿qué pasa? Y entonces recibo un nuevo mensaje para... no se metan con eso, lo que quiero decirles es que no es eso lo relevante tiene que ver con lo que hoy vimos, en cuanto a ¿para qué me sirve la información? Para asignar probabilidades de ocurrencia a las variables que conforman el contexto, para definir un escenario más probable, donde tomar la mejor decisión posible. Y tomar la información en cuanto resulte económicamente conveniente. Bueno, nos vemos el lunes. Todos se anotaron en el chat, ¿no? Para el presente, con legajo, apellido y nombre. Si alguno no lo hizo, hágalo ahora. Y nos vemos la próxima entonces. Les voy a tomar la asistencia ahora. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego, profesor.